foro 2 se llama Características y perspectivas de los movimientos indígenas urbanos. ¿Qué derechos y cómo construirlos? Creo que el tema es muy sugestivo, muy interesante y sí requiere que pongamos atención porque podemos aprender mucho de esto. Con nosotros está Pablo Yáñez Rizo, de Evalúa del Distrito Federal, Patricia Rivera, de la Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México, Baja California, está Melina Hernández Sosa, la Directora de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Oaxaca, Cecilio Solís Librado, de la Red de Turismo Indígena Alternativa de Puebla, y Jesús Rosete, de Milpa Alta. Vamos a pedirle primero a Pablo que nos haga el favor de compartir con nosotros. ¿Quién falta? Jesús Rosete no está. Ok. Le vamos a pedir a Pablo que inicie con su participación y presentándose un poquito más ampliamente si es necesario. Bien, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Un gusto que se ha concretado finalmente esta iniciativa por parte de la CEDEREC. Mi nombre es Pablo Yáñez, yo actualmente soy el director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF y pues tuve el gusto, el honor, el privilegio de muchos años estar a cargo de lo que eran las políticas y programas para pueblos indígenas en la Ciudad de México. Entonces por eso pues, es un tema del cual algo conozco y no me he querido desconectar y agradezco mucho a la CEDEREC que me hayan vuelto a invitar para esta reflexión. Quisiera retomar algo que señaló Lucía Álvarez al principio de su exposición, que tiene que ver con las complejas fuentes de la diversidad de la ciudad, que se traducen, no podrían cerrar, no veas que a veces distrae mucho el ruido. Esta complejidad en la composición de la diversidad de la ciudad tiene que ver con la dificultad y la complejidad de la construcción de la agenda política y la agenda legislativa del movimiento indígena en el Distrito Federal. Para decirlo de manera más o menos gráfica, la gran diversidad cultural asentada en esta dimensión multiétnica del Distrito Federal tiene que ver con todos los pueblos que llegaron a la ciudad y todos los pueblos a los que llegó la ciudad. Es decir, por un lado, un factor de atracción relativamente reciente, por cierto. O sea, realmente las migraciones indígenas a la Ciudad de México se inician en la década de los 50. Los triquis, que por cierto son una avanzada en muchas cosas, también fueron la mayor avanzada en las migraciones a la Ciudad de México. Esto ha llevado a la constitución de comunidades indígenas en la Ciudad de México de 3, 4 o 5 generaciones que muy bien han dicho que no desean que se les denomine como migrantes. Uno aquí es de Puebla, llega al año y ya es de Chilango, pero si es indígena y lleva 4 generaciones sigue siendo migrante. Resalto eso por esta mentalidad de extranjerización que se da sobre los pueblos indígenas en ámbitos urbanos. Y por otro lado tenemos el proceso de expansión de la mancha urbana sobre los pueblos de origen indígena mesoamericano, que existían muchos de ellos ya durante la colonia, y a los cuales pues, los alcanzó el crecimiento de la ciudad. Este es mucho el caso de Xochimilco, de Milpalta, de Tlalpan, Tláhuac y otros más. Esto lleva a que la diversidad cultural y la diversidad de pueblos en la ciudad se entrecruza
con dos grandes agendas político-legislativas. O sea, en la Ciudad de México podemos decir que está presente la agenda, llamémoslo así, clásica del movimiento indígena nacional, latinoamericano incluso, constituido en torno a reconocimiento de derechos colectivos, derechos territoriales, derecho al uso y usufructo de recursos naturales, instituciones jurídico-políticas propias, como en el caso de la ciudad, las formas de gobierno que todavía existen por parte de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo la agenda que tiene que ver con la demanda de inclusión y equidad social en el marco de la diversidad cultural. Es decir, la demanda por la plena equiparación social, como señala por cierto el convenio 169 de la OIT, para los pueblos indígenas en el contexto del reconocimiento de las peculiaridades, particularidades, identidades culturales de los pueblos indígenas. Viendo el tamaño del reto, es muy importante lo que se ha hecho hasta ahora, pero es evidente que lo fundamental está aún por suceder. No obstante, ha habido una transición, una modificación importante en los últimos 14, 15 años en la ciudad. Y creo que está muy acompañada por el proceso de cambio político de la ciudad. Esta nueva visibilidad de los... Disculpen compañeros, pero les pediría si pueden guardar silencios, que en vez de todo competir con los que están hablando. Les suplicaría un poco de silencio, por favor. No sé, pero realmente es muy difícil estar compitiendo con ustedes. El proceso de cambio político de la ciudad creó condiciones políticas favorables para un replanteamiento de la agenda indígena en la ciudad, porque además el proceso de cambio político en la ciudad, que culmina en el 97, se da en el marco de el nuevo lugar que ocupa la agenda indígena en el contexto del levantamiento zapatista. Y es evidente que esto genera un ambiente favorable en la ciudad para plantear no solo la agenda indígena en los términos de escala nacional, sino sus particularidades y singularidades en el ámbito de la ciudad. En este sentido, es de reconocer que la construcción de políticas en materia de pueblos indígenas en la ciudad es una de las señas de identidad de los gobiernos democráticos. Prácticamente antes de la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el tema indígena era un tema inexistente en la agenda pública, y todavía hay el recuerdo de graves decisiones como expulsar a las mazaguas, Silvia de Jesús lo recordará, cortar las trenzas, subirlas a las camionetas de la delegación y sacarlas de la ciudad. Con los gobiernos democráticos se colocó el tema como un tema de agenda pública, desde la conformación de la transformación de la antigua Dirección General de Protección Social en Dirección General de Equidad y Desarrollo Social. Se incluyó el tema de los pueblos indígenas en la ciudad como un tema relevante, y a partir de ese año se han venido desarrollando iniciativas claramente en una perspectiva de tipo incremental, en donde lo que había originalmente era nada más el CATIN, el Centro de Atención al Indígena Migrante, y una subdirección de atención a indígenas en equidad. Posteriormente se creó una dirección de atención a pueblos indígenas, se constituyó el Consejo de Consulta y Participación Indígena, y en esta administración pues se dio un paso grande que tiene que ver con conformar una secretaría que tiene como una de sus responsabilidades precisamente el tema de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos remitimos a lo que ha sido el punto de partida y a en qué momento nos encontramos, pues es evidente que hay modificaciones importantes, alentadoras en la dirección correcta. Ya Lucía también hizo mención a cómo en la Ley de Participación Ciudadana finalmente entró el tema de los consejos de pueblos,
porque había una tensión bastante frecuente con la legislación en materia de participación ciudadana, porque todo estaba reducido o encajonado o enmarcado en los comités ciudadanos, y el tema de las formas de representación propia de los pueblos estaba invisibilizado, cosa que ahora se ha modificado y se ha modificado para bien. No obstante todo esto, es importante subrayar lo que falta, y lo que falta es mucho. ¿Por qué? Porque no basta con tener políticas en clave de compensación social y de reconocimiento de la diversidad si no atacamos al mismo tiempo las graves condiciones de desigualdad, exclusión y subordinación social que viven las comunidades y los indígenas en el ámbito urbano. Es decir, no podemos contentarnos con políticas de reconocimiento, no podemos contentarnos con políticas de compensación social. Se requiere construir políticas en lógica de justicia distributiva, porque no podemos aceptar una diversidad basada en la desigualdad. Una diversidad cultural, pero en la que se reproducen graves y muy graves formas de exclusión, subordinación y dominación social. Si nosotros revisamos la condición de las comunidades y pueblos indígenas, particularmente de las comunidades residentes en la ciudad, encontraríamos que con base en cualquier indicador que ustedes quieran escoger, se van a encontrar en condiciones de desventaja respecto a la media del Distrito Federal. Y la plena equiparación social significaría alcanzar por lo menos la media del Distrito Federal. En la ciudad, la esperanza de vida de las poblaciones indígenas es inferior a la media de la ciudad. Su grado de escolaridad es inferior. Sus ingresos son menores. Sus condiciones de vivienda, pese a los grandes avances que se han hecho, siguen siendo todavía más precarias. En lo único en donde los indígenas urbanos están por encima de la media del Distrito Federal es en la cantidad de miembros de la familia que trabajan, desde la edad en que lo hacen y la cantidad de horas que dedican. Esto es, en la Ciudad de México, las personas indígenas trabajan desde edades más tempranas, más miembros de la familia, con jornadas más largas y obtienen como núcleos familiares ingresos inferiores a los de la media del Distrito Federal. Por ende, hay que acompañar las políticas de reconocimiento a la diversidad con políticas redistributivas que vayan cerrando las brechas de desigualdad. Es decir, no tener solo políticas que fomenten el reconocimiento de la diversidad y que ésta no llegue a conquistar verdaderamente el espacio público, sino que se siga reduciendo al espacio doméstico o al espacio comunitario. Es muy llamativo que la Ciudad de México sea, en términos lingüísticos, la ciudad más diversa de América Latina y que prácticamente ninguna lengua se enseña en el sistema escolar y que prácticamente no haya medios de comunicación en donde haya uso público de las lenguas indígenas. Me parece que ahí el gran reto es partir de lo que se ha logrado en términos de políticas de reconocimiento, pero ahora hay que conquistar el espacio público, un espacio público de la diversidad, del carácter pluriétnico de la nación mexicana y particularmente del Distrito Federal. Y finalmente, me parece que estamos al fin de una administración. Creo que la tendencia es una tendencia incremental en términos de programas, instituciones, de legislación,
medidas de reconocimiento público. Me parece, sin embargo, que el tema de pueblos y comunidades indígenas no ha tenido en la ciudad hasta ahora el reconocimiento presupuestal que merece. Es decir, no podemos decir solo que vamos en la dirección correcta, que creo que sí vamos en la dirección correcta, pero hay que redoblar el paso y hay que movilizar mucho más recursos para que no solo tengamos una ciudad que se reconoce como diversa, sino que esta diversidad esté basada en la horizontalidad que solo producen la igualdad, la inclusión social y el combate a toda forma de pobreza y sometimiento social por parte de los pueblos indígenas. Reconocimiento, redistribución y nueva prioridad en la agenda pública de la diversidad cultural creo que es parte de la agenda de los futuros gobiernos democráticos de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus señalamientos precisos y redondos, que creo que le dan una complementariedad a todo este tema tan importante. Quisiera decir que también nos acompaña Leticia Aparicio Soriano, de la Red Multidisciplinaria de Investigadores Indígenas de México, y ahorita le vamos a pedir a Melina Hernández Sosa, que viene del maravilloso estado de Oaxaca, de la Secretaría de Pueblos Indígenas, que nos enriquezca con su participación. Gracias, buenos días. Pariush y Yarray Cuinale. Este mensaje que les acabo de decir es corto, en zapoteco. Nos ha costado, mi comunidad se llama San Juan Evangelista Narco, por situaciones de políticas exclusivas que habían excluido la identidad de los pueblos indígenas, se fue perdiendo el zapoteco. Hoy las organizaciones de migrantes en Oaxaca, de donde yo estoy, estamos haciendo un esfuerzo por rescatar el zapoteco. Y hoy, pues, puedo decirles buenos días a todos los que están aquí, a todas. Es una frase incluyente. Y pues, gracias a la CEDEREC que nos invita, un saludo fraterno de nuestro secretario, el licenciado Adolfo Regino, quien no pudo estar en este evento porque mañana tenemos la reunión de la CONAGUA en Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas es la parte anfitriona de este tema. Y pues también en este evento vamos a anunciar la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas a la Constitución local del Estado de Oaxaca. Entonces, pues sí, es un arduo trabajo que se está haciendo el día de hoy y mañana pues se va a presentar. Pues yo agradezco y voy a iniciar con el tema. Me gusta mucho iniciar diciendo que primero pues enfatizando la parte de la identidad, porque pues si nos identificamos primero como indígenas y originarios, creo que pues ahí podemos partir y poner el alma y el corazón, el pensamiento para poder hablar. Entonces, yo antes del levantamiento zapatista yo nada más decía que era de la sierra, pero no me identificaba como tal. Después del levantamiento zapatista quiero decirles que me identifico como zapoteca y cuando me preguntan de dónde eres, pues soy zapoteca, aunque ya no lo hablo, ¿no? Y estamos en esa lucha por empezar a recuperar nuestra lengua materna. Entonces, creo que todos los que están aquí, los que están en alguna organización, los que han tenido que salir de sus comunidades, lo más importante creo que es la identidad. En el momento en que nos identifiquemos, ¿sí?, como de dónde somos, de dónde venimos, de dónde partimos, donde tenemos nuestras raíces, en ese momento podemos fortalecer nuestra organización, ejercer nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones en el ámbito de nuestras comunidades o de nuestros territorios. Entonces, eso es lo más importante y ese es un derecho que tiene que estar constituido, que tiene que reglamentarse a nivel constitucional. Está el convenio 169, nos dice que somos pueblos indígenas los que nos autoidentificamos, aunque ya no tengamos todos los elementos culturales, aunque ya no portemos la vestimenta,
aunque ya no hablemos nuestra lengua materna, pero si tenemos otros elementos de organización y lo llevamos en el corazón, seguimos siendo indígenas. Y ese es un derecho que debe estar reconocido constitucionalmente y que no tenemos que exigir, de lo cual pues irá muriendo nuestra propia cultura. Otro de los derechos que como pueblos indígenas, en donde quiera que estemos o como individuos, ¿no?, personas indígenas, es el derecho a seguir disfrutando de los derechos colectivos. Los derechos colectivos son aquellos, el derecho a usar los recursos naturales, a tener un territorio, a usar nuestra lengua materna, nuestros propios sistemas normativos, nuestras formas de administración de justicia comunitaria, a tener nuestras propias formas organizativas, económicas y culturales también. Entonces, ese es uno de los derechos, y aunque estemos ya fuera de nuestros territorios originarios, pero si estamos en otro lugar, también tenemos derecho a seguirlos ejercitando y buscar los mecanismos de cómo poderlos seguir compartiendo con nuestras comunidades y con nuestros pueblos, ¿no? Y nuestros derechos individuales. Uno de los derechos individuales como indígenas es el derecho a la no discriminación, y ya lo decía Pablo Yáñez hace un rato, ¿no? Este derecho a la no discriminación entre personas, pero también el derecho a la no discriminación institucional, porque hay políticas institucionales discriminatorias también. Entonces creo que es una de las tareas que tiene que elevarse a nivel constitucional. ¿Qué políticas estamos implementando en las instituciones de gobierno que hacen que discriminemos a las organizaciones, a las personas, a los pueblos indígenas? Entonces sí tenemos que hacer una revisión de todo este apartado, ¿no? Entonces creo que a lo mejor nosotros mismos, también nosotros, por ejemplo, en la Secretaría nos metimos a un análisis concienzudo de esto, a ver qué acciones estamos haciendo que estamos a lo mejor discriminando a nuestras propias comunidades, porque a lo mejor nos llamamos Secretaría de Asuntos Indígenas, pero también nosotros estamos cometiendo algunos actos de violencia institucional, ¿no? Y sí, pues de eso partió una reforma, se hizo todo un diagnóstico institucional, y revisamos y se tuvo que modificar y hacer una reestructuración organizacional de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Hace un rato también, otro de los derechos que también nosotros tenemos que visibilizarlo, y es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando nos